Prepararnos para la próxima campaña que Dios mediante el 19 de octubre vamos a estar iniciando, Plan Daniel. Ya la próxima semana van a empezar a ver algunas cosas que nos van a preparar mejor, pero en el grupo de las 11 de la mañana de los líderes de grupos ya estamos hablando, tenemos 2 domingos hablando, preparándonos para el tema. Recuerde usted que Plan Daniel es una manera en la que por 40 días vamos a estar aprendiendo cómo la Biblia habla que Dios es dueño de nuestro cuerpo y que pues debemos mostrar esa autoridad que tiene Dios sobre nuestras vidas. Vamos a hablar en esos 40 días 5 esenciales, le llaman. Uno es la fe y esa autoridad de Dios sobre nosotros. Otro es la manera como nos ejercitamos, la manera como nos cuidamos. Otro más tiene que ver con la iglesia, la comunidad, cómo podemos ser uno en las decisiones que tomamos. Y otro más es el enfoque. La idea es de cumplir aquella meta que nos hemos trazado. Les invitamos a participar. Los libros ya están, pero fíjese que no los estamos entregando todavía. Si usted ya se anotó o hay gente aquí que ya ha podido pagar, déjeme decirle que no lo vamos a hacer sino hasta 1 o 2 domingos más, debido a que el libro del Plan Daniel no está dividido en 40 devocionales como acostumbramos tenerlo. Son 5 grandes áreas y nosotros vamos a estar escribiendo un material para cada una de esas semanas. Estamos en eso y cuando entreguemos el libro, cuando usted recoja el libro, le vamos a entregar también la guía para cada uno de estos temas. Así que estamos pendientes, sería muy bueno que usted lo apartara. Ya hay mucha gente que está apartando libros, le invitamos a que lo haga, siga apartando sus textos, ¿no? Y les recordamos también, este viernes pasado estuvimos aquí papás y mamás de jóvenes y de adolescentes. Fue una interesante plática y decíamos que por la cuestión ahí de la lluvia, porque el viernes fue un día que llovió mucho, se trastocó mucho el tráfico de la ciudad, se abrió una nueva fecha. Este es el próximo es viernes a las 7 a las 7 aquí. Todos los papás que no pudieron venir, papás de adolescentes y de jóvenes que no pudieron estar, se vuelve a abrir la fecha. Y es muy interesante, estamos abriendo ahí un equipo fuerte de papás y de mamás para orar por los muchachos, pues se está haciendo ahí un compromiso de orar por los muchachos y de crear alguna estrategia así para apoyar este ministerio. Así que les esperamos este próximo viernes a las 7 aquí a los que no pudieron asistir. Y oremos porque este fin de semana inicia el retiro para los muchachos mayores de 25 años. Así que si usted es una soltera o un soltero mayor de 25 años, y creo que sí hay tope de edad, pero por ahí vamos a dejarlo así, los invitamos, se van a ir a un hotel con unas conferencias. Es un retiro muy padre que se armó y que tiene que atender esa área y esa necesidad de los muchachos adultos, jóvenes adultos mayores de 25 años. Allá afuera van a estar dando la información y los datos sobre este retiro. Y bueno, pues ayer se reunieron las hermanas mayores, así que gracias a Dios también por las que pudieron estar ahí en ese grupo. A la hermana Berta también felicitamos que ya tiene su nuevo bebé, su nuevo nieto, nuevo bebé, ¿verdad? Perdón. Por eso Cirilo se salió un momento, ¿verdad? Nieto. Y damos gracias a Dios también por lo que se está haciendo en una nueva manera en la que vamos a poder promover, y le invitamos a que usted se una. Si usted se mete a la computadora, usted es una señora adulta que se mete a eso del Facebook y todas esas cosas, pues aprovéchelas, métase y búsquenos ahí en Facebook, porque se está haciendo cada vez más una red en cómo se puede dar cuenta de lo que está pasando con la iglesia. Y bueno, también porque por ahí atrás se está trabajando sobre una nueva página de internet, ¿no, Sergio? Con Arturo Estrada y hay un joven más. ¿Quién más, Arturo? Y Paco Díaz. Muy bien. Así que cuando esté listo lo vamos a estrenar aquí un domingo, ¿verdad?
Hoy es el último día en que vamos a concluir con el tema que hemos estado tocando en estos domingos. Oro a Dios para que el tema de hace 8 días, que agradecemos a Dios por toda la respuesta de la gente, haya sido para usted no solamente un tema, sino también un modelo que lo haya empujado a cuidarse, a corregirse, a orar a Dios de una manera más sincera, más honesta, y sabe que también que haya sido una forma en la que usted pueda pedir ayuda. ¿Sí? El pecado del adulterio y el pecado de la fornicación no son los pecados imperdonables, no lo son. Sin embargo, son pecados que se deben confesar a Dios y luego se debe corregir ese camino. La Biblia aborda este tema de la sexualidad, y la sexualidad debe ser tratada con mucha urgencia, porque es una fuerza natural en la vida de un hombre y de una mujer, que si no tiene educación, que si no tiene control, nos va a llevar a cometer el pecado que Dios va a perdonar, pero la cicatriz no la va a quitar. En el adulterio y en la fornicación, Dios perdona cuando ese creyente va y pide arrepentido, que Dios le limpie, pero la cicatriz se va a quedar siempre, el recuerdo ahí va a estar. Ahorita vamos a decir por qué. La vida sexual de una persona sí es asunto de Dios. Cuando usted escucha en el radio o no sé, en la televisión sobre este tema, casi siempre se habla que usted tiene la decisión. Casi siempre va de la mano en el que quien debe tomar el control de la vida sexual es usted. Pero esa es la mentira también en la que hoy hemos sido envueltos. El asunto de mi sexualidad es asunto de Dios. La manera en la que yo respondo como hombre con la esposa con la que he estado casado 30, 40 años es asunto de Dios. La forma en la que como mujer yo respondo con ese marido después de tantos años, donde tal vez nos acostumbramos porque yo así fui, lo que usted quiera, sí es asunto de Dios. Y sabe que a lo mejor me voy a equivocar, pero déjeme decir esto. Yo creo que una gran mayoría de cristianos, de creyentes en Cristo, seguidores de Cristo, nunca han orado por su vida sexual. Nunca le han pedido a Dios que intervenga en el placer sexual, en mejorar el placer sexual, en hacernos sentir y ver más satisfechas por nuestra vida sexual. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Porque todavía traemos esa idea de que el sexo es pecaminoso. Siempre es a oscuras, la luz apagada, si se puede con ropa, pero es pecaminoso todo aquello. Y luego tenemos expresiones, ¿verdad? He oído algunas que dicen ay, este hombre nada más está pensando en esas cosas, ¿no? O, ay, mire, este viejito todavía no se le quita, hermano, todavía anda ahí molestando. Y ese lenguaje y esas medias tintas pueden definir cosas o dejarnos ver cosas en nuestros conceptos sobre sexualidad. Hace 8 días, insisto, agradezco porque gracias a Dios mucha gente estuvo expresando, ¿verdad?, que fue una bendición, que muy retador, muy claro este mensaje. Hoy quisiéramos hablar, para cerrar, de
del asunto de la sexualidad en la gente soltera, porque nunca ha estado casada, o porque ahora está viudo o viuda, o porque están en un divorcio. ¿Cómo uno debe entender que la sexualidad, también de casados o de solteros, esto es asunto de Dios? Nunca saque a Dios y a la Biblia del tema de sus preocupaciones sexuales, cualquiera sea. Nunca saque a Dios y qué dice la Biblia sobre lo que estoy viviendo como casado en mis relaciones sexuales, abundantes, semanales, o que hace meses mi marido ni me toca. ¿Cómo no debo yo quitar a Dios y su palabra del por qué sigo siendo virgen y tengo 50 años? Del por qué tengo que resistir para decirle a este novio o a esta novia que ya no debemos seguirnos tocando de esa manera. Siempre todo lo que tenga que ver con la sexualidad mía es un tema de Dios. Es la forma en la que yo puedo conocer la mano de Dios, la experiencia de seguir a Cristo de otra manera, que no es orando y estando aquí en el templo. Yo recuerdo que hace muchos años, yo estaba, no sé si estaba soltero o recién casado, pero yo recuerdo haber tenido, estaba soltero, un compañero en la escuela, en la universidad, en la que él era casado. Él pertenecía a un grupo cristiano que se reunía en casas, y él me decía con toda la sinceridad y toda la tranquilidad del mundo que cada vez que en su iglesia a él le recomendaban, le aleccionaban que cada vez que fuera a tener relaciones sexuales con su esposa en la noche, ellos debían arrodillarse antes, deberían orar y luego tener esa intimidad. Oye, a mí se me hacía algo extrañísimo, ¿verdad? Lejanísimo. Y luego me casé y se me quedó bien grabado aquello. Decía, ay, no puede ser. Si esto es espontáneo, ¿no? Esto pues de repente y luego, no, espérame, vamos a orar. Qué raro era eso. Pero no estaban equivocados. No sé si sea así. Si usted lo hace, bendito Dios. Pero si no, yo lo que sí creo es que esto ahorita lo vamos a ver, esto de la intimidad sexual es entre tres. Dios no se va, Dios no está lejos, Dios no se ausenta de esa recámara. Es algo que está, el placer santificado por Dios se maximiza y se eleva a otras alturas en las que se toca el plan original de Dios. El plan original de Dios tiene que ver con haber dotado a ese hombre, primer hombre como Adán, a esa primera mujer como Eva, y cuando puso sus genitales en donde están hasta ahora, puso también el deseo sexual. El deseo sexual no es diabólico. A los creyentes en Cristo hoy se santifica. Los no creyentes, el mundo en el que nosotros vivimos, ellos ni le preguntan a Dios, se rebelan contra Dios. ¿Por qué van a meter la cuestión de la pureza sexual? ¿Por qué sus deseos sexuales tienen que estar controlados, dominados, dirigidos por la presencia de Cristo, que está demandando castidad, está demandando abstinencia antes del matrimonio, y luego dentro del matrimonio una vida sexual santificada? ¿Por qué? Una respuesta que debemos dar, y la encontramos allá en 1 Corintios 6, 19 y 20. Va a ser la primera lectura que vamos a leer hoy. Yo quisiera invitarlos a que tuvieran sus Biblias abiertas, porque vamos a leerlo. 1 Corintios 6, 19 y 20. Amén, ¿los tenemos? Vamos a leer. La palabra de Dios dice así:
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a orar. Tu palabra, Dios, sí tiene respuestas al por qué debemos hoy vivir, en el caso de los casados, una plenitud sexual bajo la autoridad y el dominio de Cristo. Y en el caso de los solteros, Padre, vivir una abstinencia total, también bajo esa autoridad del señorío de Cristo en sus vidas. Señor, tú has estado hablando en nuestras vidas sobre esta enseñanza de la pureza sexual. Sigue abonando y cultivando esa tierra, Padre, donde tu palabra ha sido sembrada estos domingos. Y ayúdanos con todo el poder de tu Espíritu y la autoridad de tu palabra a decidir cada uno de nosotros corregir nuestros hábitos y que el criterio de la Biblia abunde más y más en los nuestros. Tú quieres que nosotros también podamos ser ejemplo ante el mundo en este tema de la sexualidad. La presión es mucha, Dios. Tú lo sabes, Padre, que muchos siervos tuyos, muchos matrimonios ejemplares han sucumbido por la presión y la tentación sexual en la que hoy se vive. Por eso seguimos hoy rogando que tu palabra nos modele, tu palabra nos fortalezca, para que en el día malo podamos estar firmes. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias y ponemos este tiempo en tus manos. Amén. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Cuando usted tenga un compañero de la escuela o tenga una pariente, una parienta que se ofenda porque diga, pues es que es mi vida, es que así se usa hoy, pues es que ¿por qué te metes? Esa rebeldía mostrada desde la antigüedad, hoy en día en la sociedad moderna en la que usted y yo vivimos, creo que la máxima expresión de la rebeldía humana ante Dios es con el tema de la sexualidad. Y la respuesta la encontramos ahora en la Biblia. Una respuesta es esta: que el cuerpo en el que nosotros habitamos y vivimos no es nuestro. No es nuestro. Y luego dice la palabra que ese cuerpo Dios lo compró con un precio: la sangre de Cristo. Por haber entendido y ahora por estar viviendo bajo la autoridad de Cristo, porque fui comprado, no mi alma espiritual, mi cuerpo físico, fui comprado también por el precio de la sangre. Ahora este cuerpo, dice, con todo lo que yo hago, debe llevar el propósito de glorificar a Dios. Entonces aguas con lo que yo me meto a ver en el internet, aguas con lo que sale de mi boca, aguas con la forma en la que permito que mi novio o mi novia me toque, aguas con la forma en la que yo exploro mi cuerpo y finalmente busco una autosatisfacción sexual, del placer sexual. La Biblia dice, como un argumento no solamente para la gente
que en rebeldía hay que recordarles, ¿verdad? Pues harás lo que quieras y estarás haciendo tu vida como tú quieras, pero la Biblia dice que con tu cuerpo hay también un precio que Cristo pagó. Y miren cómo dice Romanos 6, 12 al 14. Vamos a abrir nuestras Biblias, ándenles. Romanos 6, 12 al 14. Romanos 6, 12 al 14. Acuérdense de lo que estamos hablando, la rebeldía de la gente para decir, ¿qué tiene que ver Dios con mi sexualidad? O a veces nosotros, bueno, uno, es que Cristo pagó con su sangre la redención de mi cuerpo, lo que yo hago con mi cuerpo. ¿Qué dice Romanos 6, 12 al 14? Vamos a leer juntos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, Dios sí está preocupado con lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. Él nos creó, Él nos compró y Él es el dueño. Y es más, Él habita en nosotros, dice la palabra. Así que lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo es una manera en la que no es que doy testimonio solamente de que soy cristiano. No, es la forma en la que Dios da testimonio al mundo de cómo Él redime, cómo Él restaura y cómo Él levanta la vida de un soltero, de una soltera y de un casado también. ¿Sí? A veces nosotros pudiéramos decir, es que la gente sabe que se está haciendo mal. La gente no está del todo bien cuando va y tiene una relación sexual con aquella compañera del trabajo, después él se siente mal. Bueno, esto es cierto. Pudiéramos decir que la propia conciencia nos amonesta de nuestras acciones, pero nunca va a ser lo mismo con la cuestión de lo que Dios está pidiéndonos en la Biblia acerca de nosotros mismos, Él como dueño y nosotros de lo que hacemos con nuestro cuerpo. ¿Sí? Si hay gente que se siente mal por fumar y dice, ya no debo fumar, ya no debo fumar. Por beber, por usar drogas, por comer en exceso, porque nunca hacemos ejercicio, porque dormimos muy poco, por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, por masturbarse, por utilizar ropa muy tentadora para llamar la atención de alguien, por permitir que el marido esté en la computadora viendo algo en la noche, porque yo me resisto por mucho tiempo. Todo abuso del cuerpo, cualquiera sea, o toda forma en la que yo tomo mi cuerpo bajo mi autoridad y no le pregunto a Dios y no tomo en cuenta lo que Dios quiere para mí, es una expresión de pecado. Aprendamos esto, hermanos, así hoy en primer término, que el tema del sexo va más allá de lo que nosotros pensamos. Es un tema de la Biblia, es un tema de una advertencia en donde nos hace recordar que Dios debe tener la autoridad de nuestros cuerpos, y que dice que todo lo que yo hago con los miembros de mi cuerpo, todo busca glorificar a Dios, incluyendo el tema de los deseos sexuales. Ahora, hay gente que dice, oiga, pero si esto es tan malo, si esto nos lleva a cometer tanto pecado, ¿por qué Dios inventó el deseo sexual? ¿Por qué Dios creó al hombre y a la mujer con deseos sexuales? El deseo sexual, y no hablaríamos de los deseos homosexuales, porque esta es una temática que la Biblia y que Dios mismo habla como una expresión pecaminosa, es la deformidad que el pecado está haciendo en la vida del hombre y la mujer. Pero el deseo sexual, Dios lo ha creado y lo ha puesto en el corazón, en la mente, en el cuerpo de un hombre y una mujer desde que nace. No sé si voy a ser muy simple con esto, pero ustedes han visto cómo los niños pequeñitos no desarrollan
no definen su sexualidad como hombres y mujeres a los 3 primeros años de vida. El niño y la niña nacen con este aparato genital masculino o femenino, y con el paso de los años va a darse un desarrollo por el cambio hormonal y todo lo que sabemos. Pero desde que nacemos a este mundo, Dios hace que aparezcamos en la escena del mundo como hombres o como mujeres. Y luego, no sé si después de los 12, 13 años empieza esa revolución hormonal, se comienza por primera vez a despertar en nosotros el deseo sexual. En algunos va a declinar allá después de los 60, 65, en otros todavía 75, 80 años hay deseo sexual. Bueno, hoy en día creo que esto ha estado cambiando. Por lo que hablábamos hace 8 días de toda la revolución sexual, encontramos a niños a partir de los 6, 7, 8 años expuestos a las preguntas y luego a las imágenes, y entonces a repetir conductas que han visto en el tema de la sexualidad, ¿no? Hace muchos años conocimos a una pareja muy linda en el Señor, muy cuidadosos en el Señor, con sus hijas, con sus hijos, educando ahí como dice la palabra. En alguna ocasión a esos papás se abrió la puerta de su recámara y su niña pequeña vio la escena, esa imagen de sus papás estando en un acto sexual, ¿no? Al poco tiempo la niña, pues lo que vio lo repitió en la escuela. La posición, lo que vio ahí, ella lo llevó a la escuela con su amiguita, Hubo todo un escándalo y los papás se sentían súper culpables. Buscaron a Dios, buscaron ayuda para dirigir a su pequeñita en lo que había visto y cómo podía entenderlo a su mentecita pequeña y digerirlo y luego dejarlo ahí. Yo me refiero aquí a cuando en la adolescencia temprana, 12, 13 años, se comienza a despertar el apetito sexual que Dios dio. Miren cómo dice Génesis 1, 27 y 28. Bueno, déjenme leerlo yo esto. Creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Para empezar, podríamos decir que el deseo sexual fue puesto en el hombre y en la mujer para buscar como objetivo último la consumación de esas relaciones sexuales para procrear hijos e hijas. Así se habla en la Biblia en un primer término, y mucha gente hoy en día sigue diciendo que la única justificación para tener relaciones sexuales tiene que ver porque vas a querer buscar un hijo o una hija. Pero hay algo más. Miren cómo dice 1 Timoteo 4, 1 y 5. 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Si podemos vamos a leerlo, síganme. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que no han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Tenga abierta la Biblia ahí. Este es el centro. Pablo le ayuda a Timoteo acerca de cómo cuidarse de los falsos maestros. Falsos maestros que dice Pablo que enseñan que uno debe abstener casarse y abstenerse de comer ciertas cosas. Para sus antenas, hermano. En el tiempo de Pablo ya había en Éfeso maestros que estaban en la iglesia cristocéntrica enseñando que el matrimonio
no debía realizarse, ahorita explicamos eso, y 2, que no se deberían de comer ciertos tipos de alimentos. No es casualidad que Pablo esté mencionando aquí comida y matrimonio juntos, y luego les da el enfoque de una problemática. Parece que lo que tienen en común, sexo y comida, lo que tienen en común es placer. El placer de haber comido algo bien rico y sentarte y después decir, ay, qué padre. El placer de haber tenido una relación sexual padre esa noche y luego quedarte acostadito así, ay, qué padre. Parece que Pablo está metiéndose en este tema en donde la estimulación sexual y la realización del acto sexual y la comida de alimentos tenga que ver con que los falsos maestros decían, corten todo placer sexual, corten todo placer por los alimentos. Parece entonces como que Pablo, allá en el verso 4 y 5, ustedes lo tienen ahí, dice, todo lo creado por Dios es bueno y nada es de desecharse. Y miren cómo dice, si se toma con acciones de gracias. Otra vez eso es lo que a mí me hizo despertar. Uno sí puede darle gracias a Dios por una noche muy padre. Uno sí puede darle gracias a Dios porque no tengo la bronca de mis amigos en la escuela de estar pegados a la página pornográfica. Yo sí puedo bendecir a Dios y darle gracias porque he podido decirle a mi novio, a mi novia, no vamos a tener relaciones sexuales hasta casarnos. ¿Por qué entonces Dios creó el deseo sexual y las relaciones sexuales para satisfacerlas? ¿Verdad? Bueno, el versículo 3 dice, Dios creó estas cosas para que con acción de gracias por los que creen y han conocido la verdad. Todos los placeres en nuestra vida, todos los placeres inocentes de nuestra vida, fueron creados por Dios y puestos en nuestras sensaciones corporales para que sean ocasiones de darle gracias a Dios. Toma como un eje para tu abstinencia sexual, toma como un eje para comunicarte como esposo y esposa en cómo están atorados o cómo van a avanzar en esta cuestión de la temática sexual. Toma como un eje el pacto que hagan como novios o novias para decir no a intimidad sexual mientras estemos solteros, esta verdad de la palabra. Que todo lo que tenga que ver con sexualidad debe ser ocasión para darle gracias a Dios. Yo estuve casado y tengo 10 años sin mi esposa y he recibido muchas tentaciones, pero le doy gracias a Dios porque jamás he tenido relaciones sexuales con nadie. Ese varón que dice eso está diciendo lo que dice la palabra. El placer físico, cualquiera sea su expresión, debe ser conducido a la voluntad de Dios, porque Él tiene autoridad sobre nosotros y nos debe llevar a decir gracias a Dios. Pregúntese usted así, lo que usted hace con su cuerpo en todas estas expresiones, pregúntese, ¿son ocasiones para que yo le dé gracias a Dios? No nos dejemos engañar por el mundo, hermanos. El regalo del sexo es un regalo de Dios para los creyentes en Cristo. Adán y Eva fueron dotados de este placer en el plan original de Dios. No fue un placer que se despertó fuera del Edén. Creo que Adán y Eva tenían relaciones sexuales en el Edén. Este es un regalo de Dios dado a sus criaturas que fueron formadas con amor y con perfección. Fueron dadas por Dios porque Dios nos ama tanto al hombre y a la mujer, que Dios expresa su riqueza, Dios expresa su amor y su plan perfecto, la buena voluntad, que puso deseos sexuales en la vida en un hombre y en una mujer. Pero en los creyentes en Cristo, en los seguidores de Cristo, esto se maximiza. Esto vuelve al plan original de Dios. Solamente los creyentes, los que podemos decir que vivimos bajo esta autoridad de Dios, podemos decir, mi vida sexual es ocasión para darle gracias a Dios. Es para decir, bendito Dios por esto que estoy viviendo. Me cuesta mantenerme en esta pureza, sí, pero le doy gracias a Dios.
por aquellos que conocemos la verdad, como dice el apóstol Pablo, dador Dios de todos los dones, de todas las riquezas, incluyendo en la satisfacción de mis deseos sexuales. Para los no creyentes no. Para los no creyentes es aprovechar cualquier oportunidad con cualquier persona. Voy a hablar en términos generales. Con cualquier persona, en cualquier oportunidad, en cualquier lugar. Para muchos es oportunidad para autosatisfacerse. La autosatisfacción es pecaminosa. La satisfacción del placer sexual con una persona que es marido o que es esposa tiene que ver con, como dice la palabra, con ocasión para darle gracias a Dios, ¿no? El derecho del placer sexual nos pertenece a nosotros los creyentes. Dice la Biblia, todos los demás son salteadores y ladrones que han deformado este principio. No dejemos que el mundo nos engañe con la mentira de que nosotros nos estamos perdiendo. Por ejemplo, los jóvenes cristianos están perdiendo su juventud. ¿Por qué esperar hasta casarse? Eso es una mentira. No deje usted que eso lo atrape. Esposos o esposas, no dejen que la mentira de decir que el matrimonio no es el único espacio para experimentar los placeres sexuales y el mundo dice otra cosa, no le haga caso. Como súbditos de Cristo, nosotros no nos rebelamos contra Él y su palabra nos enseña que todo el tema sexual es un tema para darle gracias a Dios y consagrarlo. ¿Cómo dice eso? Miren el verso 5, al final dice, por la palabra de Dios y la oración. Claro que consagramos a Dios eso. Decimos, a Dios le agrada esto. ¿Qué dice la Biblia? Nos ponemos a orar, Dios mejora mi vida sexual. Dios, quiero hablar con mi esposa de este tema. Señor, yo quiero tomar decisiones en este tema de lo que está pasando entre mi novia o mi novio y yo. Así que permita que Dios esté en medio de usted. ¿Por qué meter el principio de la sexualidad y la práctica sexual solamente al matrimonio? ¿Por qué? Bueno, mire, ya hace 8 días se acuerda que hablábamos de 5 palabras que Pablo usa para hablar de lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. Cuando Pablo llega a la iglesia y enseña, Pablo sabe que entre la gente de la iglesia había gente que había salido de uno de estos 5 pecados, ¿verdad? Alguno de ellos era cuando alguien era casado y tenía vida sexual con una persona que pactaba libremente. Cuando alguien compraba una concubina y la mantenía en su casa, la casa chica a veces como hoy, ¿verdad? Y entonces vivía esa vida también. Cuando alguien tenía soltero o soltero, tenía vida sexual con otra soltera, siempre y cuando no fuera hija de romanos, de papás romanos, y tampoco fuera una hija que no tuviera un papá. Pablo estaba pensando en todo esto. Por eso ahora, cuando Pablo habla a los romanos acerca de fornicación, Pablo está pensando en esa palabra, déjeme recordarla, que es porneia, pornografía. Y Pablo está usándola para hablar de todo, de inmoralidad, de falta de abstinencia sexual, de fornicación, todo lo que tenga que ver con promiscuidad sexual. El tema en el Nuevo Testamento es muy repetitivo. Si alguien no está notando, no lo vamos a leer. Gálatas 5:19. Pablo dice que fornicación, o sea, toda práctica sexual fuera del matrimonio, fornicación, dice, son obras de la carne. Gálatas 5:19. Segunda de Corintios 12:21. Pablo dice que está dispuesto a llorar por los que no se han arrepentido por este pecado. Efesios 5:3. Pablo dice que la fornicación nunca, ni siquiera debería ser nombrada entre los cristianos. Colosenses 3:5. La palabra fornicación aparece el primero en la lista, que Pablo dice, haced pues morir entre vosotros. Y Apocalipsis 9:21 dice que la fornicación es igual que asesinato, que brujería
o robar. Pero donde sí les voy a pedir que podamos abrir Biblia es en 1 Corintios 7:2. 1 Corintios 7:2. ¿Cómo dice 1 Corintios 7:2? Oiga, ¿y el 8:9 qué dice? 8 y 9. Entonces también la Biblia dice el por qué este tema, que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son inmorales. Hay gente que, no cierre su Biblia, hay gente que dice que no todas las relaciones fuera del matrimonio son inmorales. Y entonces nos la ha pitado. ¿Quién no ha visto una película en el cine o en la televisión de aquellos que fueron novios santos, preciosos en la juventud, pero luego el papá la obligó a ella a casarse con otro hombre, vivió 30 años con él, el otro se murió a los 30 años, ella es una señora grande con sus hijos y después se reencuentra con ese novio que amó toda la vida? Y bueno, pues había que consumar aquello que dejaron inconcluso y se entregan a una noche apasionada. Y uno cae en el juego y uno dice, ay, qué lindos, pobrecitos, ¿verdad? ¿Quién no ha visto en en algún medio, ¿verdad?, de aquellos dos jóvenes que tienen todo en contra para casarse? Que él quiere casarse con ella, pero el papá de ella es malo, ella es rica, él es pobre, aquella historia. Y la verdad dice, vamos a casarnos. Ella dice, sí, vamos a casarnos. Pero en esa noche, con todo lo que tienen en contra, ellos tienen intimidad sexual, se entrega, él es virgen, ella es virgen, y se entregan los dos. Y al final el papá lo mata a él. Luego vemos escenas donde la muchacha está embarazada y el papá, pues en esas historias de antes, ¿verdad?, casi la mata, y luego le quita al hijo, va y lo entrega ahí a un orfanatorio. Pero ¿saben qué? Sí, pero ¿saben qué? Nosotros empezamos a justificar todo hasta aquella noche de placer entre esos jóvenes, porque las consecuencias para nosotros son tan grandes que minimizamos el hecho que desató todo aquello. ¿Por qué digo esto? Aguas, el punto de vista bíblico es no encubrir lo que dio origen a aquella historia o a la cicatriz que luego deja en nuestras vidas. Pablo dice claramente que si hay dos personas, novios, santos, un hombre y una mujer que están metidos ya en ese tema de querer tener sexo, Pablo le dice así, y nosotros le ponemos unos signos de admiración y le ponemos así, pero Pablo dice, ¿sabes qué? Cásate. Papá, si nos damos cuenta que los muchachos están teniendo vida sexual con esa muchacha, aguas con decir, sepáralos. Mándala a ella allá con la tía a Jalisco. No, es que mire, es un muerto de hambre. ¿Qué le va a dar a mi hija? No, prefiero que ella se encuentre otro que así la acepte después. La Biblia dice que un remedio es casarlos. Como verdad de la palabra, Dios no solamente creó el deseo sexual, sino también Dios lo que hace es corregir en la palabra todo aquel mundo que estas personas están abriendo a la promiscuidad sexual. Promiscuidad sexual no es haber tenido 20 parejas.
sino es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Todo aquello que se está abriendo como un panorama para estas personas, la Biblia dice, corrige a la persona casándolas. ¿Por qué? Porque Dios, entramos a esta respuesta, Dios creó las relaciones sexuales únicamente para el matrimonio. Y entro a la última parte. Sí, a veces Dios deja que nuestra sabiduría se adquiera a través de la experiencia. Y nosotros, los que no tuvimos vida sexual antes del matrimonio y llegamos al matrimonio, y con el paso del tiempo la vida sexual mejora con el paso del tiempo de casados, uno puede decir, qué bueno es haberme esperado. Dios a veces deja que a través de la experiencia nosotros aprendamos las verdades bíblicas que Él ha puesto en la Biblia, para que las apreciemos y logramos decir, la obediencia siempre trae frutos, y también trae frutos en nuestro deleite sexual. Pero Dios a veces permite que se comprendan sus verdades a través de la desobediencia. Cuando viene la tragedia, cuando viene el pecado que hay que cubrir, cuando vienen las consecuencias que parecen una bola de nieve que van creciendo y creciendo y creciendo. ¿Qué es lo que tienen las relaciones sexuales que lo diferencian de todas las demás relaciones? Bueno, dice la Biblia que Dios creó a hombre y a mujer según su semejanza. A semejanza de Dios se creó hombre y mujer. Algo entonces tiene nuestra función sexual, nuestro placer sexual, que tiene que ver con esa expresión santa, con esa expresión única que Dios tiene, y que la podemos manifestar a través de nuestras relaciones sexuales. Y dos, Primera de Corintios 7:39 es el último texto que leemos. Dice que el matrimonio es un compromiso para toda la vida. Primera de Corintios 7:39, ¿cómo dice? Bueno, lo voy a leer yo mejor, para que se oiga mejor. La mujer está ligada a su marido mientras él vive. Si el marido se muere, ella queda libre para casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Dios ha metido nuestra vida sexual dentro del matrimonio, porque para Dios el matrimonio es el único mecanismo que le da permanencia a nuestra vida. Si usted se fija ahí, fuera de nuestra lealtad a Cristo, en segundo término, lo único que es permanente para toda la vida, para quien se casa, es el matrimonio. Por eso Dios mete las relaciones sexuales ahí, porque Dios sabe que las relaciones sexuales con alguien, con una única pareja, y con una única pareja para toda la vida, causa unos efectos espirituales y causa unos efectos emocionales únicos. De amor, de paciencia, de entrega, de dominio, de lo que ustedes quieran también pensar aquí. Termino diciendo que hay una profundización inefable, una profundización de la vida, cuando yo puedo voltear a ver a esta mujer mía y puedo decir, con ella he descubierto lo que Dios ha hecho conmigo, ha hecho de mí como hombre. Con él he descubierto lo que yo soy como mujer. Y yo sí creo, lo voy a decir con mucho respeto, hermanas, hermanos que solamente han tenido una pareja sexual, levanten la frente, para que los matrimonios jóvenes que de repente andan muy endebles en esta promesa y en este compromiso, puedan ver lo que sucede a través de los años, siendo fieles sexualmente a una sola pareja, marido o esposa. Hoy en día cada vez más estamos desconectando el compromiso que adquirimos con Dios al darme una esposa, que es un compromiso para toda la vida. Por eso entro a internet a oscuras y puedo quedar atrapado en la adicción pornográfica, a la pornografía. El pastor Josué me platicó
de una página internet, por aquí debe aparecer la liga. Esta es bien interesante porque ha crecido dramáticamente el número de hombres y de mujeres que no tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero que sí se han convertido en adictos a la pornografía y como consecuencia a la masturbación. Estas páginas que tienen ahí, si alguien si quiere anotarlo, si no, van a aparecer en el boletín. Papás, mamás, solteros, casados, que están teniendo algún problema con la pornografía, es una ayuda, es una herramienta para que usted pueda bajar de ahí un programa y pueda ponerlo en su computadora, de manera que va a bloquear todas las páginas de contenido sexual explícito o implícito. Y así usted sabe que no puede entrar. Pero ¿saben qué una novedad? Me platicaba el pastor Josué, es que si yo admito que tengo problemas con la pornografía, oro a Dios y voy a hacer un segundo paso, voy a contárselo a alguien, que eso es lo más difícil. Le voy a buscar a un hermano, una hermana, un amigo, un pariente, alguien que me diga, quiero dejar esto, Dios me ha perdonado y yo quiero dejar esto, pero necesito que tú lo sepas, porque sabe que esta página tiene esta cualidad, que usted da de alta el correo del amigo, del pariente, del pastor, del consejero, quien usted quiera, lo da de alta. Y entonces la noche o la tarde o cualquier momento en el que usted ya no resista y le quiere hacer fiel a Dios, pero está batallando y ya le picó, lo que hace pues está bloqueado, pero le manda un correo a esa persona para decirle, sigue orando por tu amigo. Cayó. Bueno, ya no cayó porque ya no se puede, ¿verdad? Pero está en tentación. Úselo para sus hijos, úselo para usted mismo, porque finalmente finalmente cuando nosotros caminamos en esa línea de la autoridad de Dios, ya estoy terminando, ya voy, el control y la autoridad de Dios, y uno comienza a entender cómo hay cosas que solamente en el matrimonio se me puede dar cuando tengo esta vida sexual con mi esposo o mi esposa. Saben que yo puedo tomar el texto de la Biblia que dice, no echéis vuestras perlas a los cerdos. La vida sexual es una perla. Y nosotros no podemos prescindir de este compromiso con Dios. Mire, hay gente a la que yo la saludo y no le doy beso. Yo sé a quién, ¿no? Las hermanas muy lindas, ¿verdad? Le dan un beso a otros hermanos, me saludan a mi hermano, Dios le bendiga. Nosotros somos cuidadosos en esas relaciones. Hay gente a la que yo le doy un abrazo y me siento muy bien dándole un abrazo, pero hay otros, como mujeres a lo mejor, hasta me siento incómoda en abrazarlo. No, solamente lo saludo o le doy un beso, pero al abrazo no. Nosotros sí discriminamos, sabemos hasta dónde permitimos tener este contacto. Vamos a reforzar nuestro compromiso también de decir, mi vida sexual es como un estuche de terciopelo. Imagínense una caja de terciopelo, de esas donde hay un brillante adentro, el de compromiso, y nadie lo abre. Solamente ese esposo o esa esposa sabe lo que hay adentro. Yo no tengo derecho a abrirlo para mí mismo. Yo no le doy el derecho a otra persona de abrirlo para su placer o mi placer. La sexualidad es asunto de Dios. Pablo había oído en su tiempo decir, todas las cosas son permitidas. Pero Pablo respondió diciendo, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas. Sí, es cierto, esa es la práctica de hoy, pero yo no voy a dejar que el mundo me gobierne. Amén. Vamos a orar.
Terminamos orando, solteros, solteras. Un solo intercambio sexual, una sola experiencia sexual nos puede esclavizar en el pecado de la fornicación, dice la Biblia. Y no solamente perdemos pureza sexual, perdemos identidad, perdemos una visión clara para el futuro, perdemos nuestra autoestima sana, perdemos el respeto de mucha gente. Yo te invito a que tú ores a Dios, hables con Dios, como hace 3 domingos dijimos, porque lo que importa es el corazón. Expon tu corazón al Señor. Entrégale al Señor tu vida, pide perdón y conságrate a Él. Y yo te invito que con valentía des otro paso. Cuéntale a alguien para que te ayude, para que ore por ti, para que te aconseje con la Biblia. Casados, casadas, el tema de la vida sexual con la esposa o el esposo también es un tema de Dios contigo. Dice la Biblia que hay que honrar el matrimonio, que sea un acto honroso. Y hoy has escuchado que este es un pacto para toda la vida. La sexualidad está puesta dentro del marco del matrimonio porque es una relación permanente para toda la vida. Habla con Dios, habla de tus frustraciones, habla de tus deseos, habla de tus tentaciones. Y pídele a Dios valentía, muévete a Dios, muévete delante de Dios con un principio de mantener la pureza sexual tuya como esposo, como esposa, cerrando puertas para los enemigos de tu fidelidad sexual. Aléjate de esa persona. Pide ayuda si hay problemas con la pornografía en el internet. Pero yo te ruego, te lo pido en el nombre de Jesús. Aléjate de esa esclavitud y no minimices los mensajes sexuales alrededor de ti. Consagra el placer sexual a vivirlo solamente con tu esposa, solamente con tu esposo. Dale un abrazo hoy, dile: yo hice este compromiso con Dios. Tú eres mi única mujer, tú eres mi único hombre. Aunque hayan pasado muchos años, tú puedes decirle: doy gracias a Dios porque tú has sido la única en mi vida. Has sido el único hombre que me ha tocado en mi vida. Y terminemos todos diciendo lo que hemos aprendido. Todo placer sexual nos debe llevar a darle gracias a Dios. Límpiame, Señor.